El siguiente pasaje es tomado de una novela ambientada en la década de 1930 y su esposa, David y su esposa Elena han estado viviendo en una urbanización nueva, La Arboleda. David es el que habla en el pasaje. Cuando regresé a la arboleda, descargué el pequeño árbol a la entrada cerca de la puerta principal y me dirigí a la cocina. Y Elena dijo: David, ¿dónde diablos has estado? No me dijiste que ibas a salir. Pensé que aún estabas trabajando. ¿En el techo cuando te llamé para que tomaras una taza de té? Me fui y compré un árbol. Dije: ¿un árbol? Un árbol para el jardín. Fui a los viveros de la siembra verde. Solamente costó 6 chelines, agregué orgullosamente. Maravilloso, David, exclamó ella. ¿Y dónde está? Afuera, a la entrada. Ven a verlo. Su expresión cambió cuando lo vio. Y tengo que admitir que se veía más bien sucio, débil y gris en sus raíces apretadas como un nudo de estopa mojada sin forma. Sí, ¿pero qué es?, preguntó ella. Parece un árbol de caucho. Es un árbol de caucho, caucho de azúcar. Oh, dijo ella. Y por unos cuantos segundos se quedó en blanco y luego dijo: ¿dónde vas a ponerlo? Es decir, ¿dónde quieres que crezca? Allá, le señalé, justo allá, en toda la mitad del jardín. Oh, ¿por qué solo dices oh? Por nada. Es decir, si va a quedar allá, justo en la mitad de todo, yo hubiera pensado algo más pequeño o incluso... ¿Qué tiene de malo que es el árbol de caucho? Entonces, fíjense, más pequeño o incluso, tengan como atención en esos adjetivos. ¿Qué tiene de malo el árbol de caucho? Bueno, si quieres saberlo, querido, personalmente creo que son más bien ordinarios. Son tan monótonos, David. Honestamente prefiero algo decorativo, especialmente para allá, justo en el frente de la casa. Algo como arbustos con buena floración o camelias o celindas. Lo que se vería hermoso sería uno de esos arces japoneses enanos. Ni se te ocurra, querida. No quiero nada enano. Yo quiero un árbol de verdad. ¿Te das cuenta?, le dije. No hay ni un solo árbol en toda esta maldita calle. Quizá ni siquiera en la ciudad. Vamos a ver las preguntas. Yo les puse aquí como los adjetivos, porque vemos que todo gira alrededor del arbolito, ¿no? O sea, es importante como que tengamos en cuenta de qué se está hablando. Porque ustedes dirán, ay, qué esposa tan cansona, no sé qué, bueno, sí, pero vamos a mirar cuáles son las preguntas y a qué están haciendo referencia. Entonces, las tenemos por acá. Cuando Elena está discutiendo con David, ella A, enfatiza sus puntos de vista, B, indaga por los intereses del otro, C, se concentra en la búsqueda de un acuerdo o D, convierte la discusión en un ataque personal. Yo creo que siempre es importante que tratemos de analizar, así sea un texto argumentativo, narrativo, expositivo, el tipo de texto que estemos viendo, que tratemos de analizar como sobre qué estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es ese objeto central? ¿Sobre qué estamos hablando? Una vez respondemos a esta pregunta, vamos a podernos plantear algunas, digamos, cuestiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de un árbol. Por eso les decía yo, ojo con los adjetivos que se están poniendo por ahí, ojo con esa caracterización, porque después nos pueden confundir, el árbol horrible. Entonces dice, cuando Elena está discutiendo, claro, discute con David, pero es porque lo odia, o sea, es como, ¿por qué me casé contigo? ¿Te odio? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Enfatiza sus puntos de vista. Indagan los intereses del otro. Ya ahí unos están yendo por la A, se va majo, listo. Indaga por los intereses del otro, se concentra en la búsqueda de un acuerdo o convierte la discusión en un ataque personal. Digamos que de entrada, aunque ustedes son muy pilos y ya están respondiendo súper bien, de entrada uno puede llegar a tener la impresión de que ella es muy cansoncita y que está haciendo un ataque personal, ¿sí? De hecho, utiliza palabras como es muy ordinario, querido. Pero en realidad no le está diciendo así al esposo, se está refiriendo al árbol. Y en esa medida es fácil entender que la respuesta es la A. Enfatiza sus puntos de vista. ¿Sobre qué? Sobre el arbolito.
¿sí? Nunca indaga por los intereses del otro, o sea, no quiere saber. Por ejemplo, nos quedamos sin saber durante la discusión por qué David tiene tanto interés por el árbol. Ya después entendemos que él dice, oye, pero es que en toda la maldita calle no hay un árbol. Literal villada, dice Isa. En toda esta ciudad no hay un árbol, o sea, yo quiero tener un árbol grande. Entonces, es muy interesante ese es su punto de vista, pero no es como que ella durante la discusión le diga, oye, pero ¿por qué un árbol? Nunca pasó. Se concentra en la búsqueda de un acuerdo, tampoco. O sea, ella está en su punto de vista de, oye, pero busquemos algo pequeño, algo sutil, algo elegante, algo menos ordinario. Y se está refiriendo al arbolito. Muy bien. Vámonos con la 9. Elena cambió su expresión porque David compró un árbol, el árbol le pareció costoso, el árbol no tenía la mejor apariencia, David quería sembrar el árbol en el jardín. Entonces, lo que tenemos aquí es en qué momento cambió su expresión. ¿Se acuerdan que yo les hice ahí la carita? Vamos a ver, o sea, esto es muy importante porque puede que muchas cosas que están diciendo acá sean verdaderas, ¿no? Entonces, a ella no le gustó que preciso le diera por sembrar en el jardín, a ella no le gustó su apariencia, a ella le pareció costoso, bueno, esta sí no, porque él le dice como, oye, pero es un árbol, ¿no? Y lo saqué nomás por tantos chelines y ya, bueno, un árbol. ¿Y por qué David compró un árbol? No, ella ahí ni siquiera estaba molesta, o sea, ella quería saber qué había pasado y por qué había desaparecido. Entonces yo aquí les puse la carita para que nos devolviéramos a esto. Ay, se me va la plumita, listo. Entonces tenemos, su expresión cambió cuando lo vio. Es una pregunta de carácter literal y por esa razón tenemos como respuesta la C. El árbol no tenía la mejor apariencia. Su expresión cambió justo cuando vio el arbolito. Si quieren podemos seguir viendo. Entonces dice, y tengo que admitir que se veía más bien sucio, débil, gris, con raíces apretadas, ¿cierto? Entonces eso fue afuera de la entrada, ven a verlo y apenas ella lo vio, no, apenas lo vio y vio su aspecto, ¿no? Muy bien. Listo, entonces voy a continuar acá con el siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces aquí tenemos un texto que salió el año pasado en el ICFES y pues me llama mucho la atención este material específicamente porque es un texto muy lindo que parece una primera lectura que es muy fácil de comprender, pero una vez lo leemos con detalle vemos ciertas, digamos, inconsistencias en las preguntas. O sea, no es que estén mal hechas las preguntas, sino que ya cuando llegamos a las preguntas decimos, ups, algo pasó mal en mi lectura porque no entendí, o algo raro pasó. Entonces, vamos a ver el siguiente texto. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía, sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo, y lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Esto es importante, él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros. Prisioneros, o sea, ¿quién es él? En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino. Miren esto, yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino. Y tan fácil como resultaría matarlo. Y lo merece. ¿Lo merece? No, qué diablos. Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. Son contundentes sus afirmaciones. Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros y los primeros matan a los segundos y estos a los terceros y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar este cuello así, ¡zas! No le daría tiempo de quejarse y como tiene los ojos cerrados no vería el brillo de la navaja ni el brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. Ojo con esto. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo.
Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso tibia, imborrable, incontenible hasta la calle como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro de que un golpe fuerte, una honda incisión, le evitaría todo dolor, no sufriría. ¿Y qué hacer con el cuerpo? ¿Dónde ocultarlo? Yo tendría que huir, dejar las cosas, refugiarme lejos, bien lejos, pero me perseguirían hasta dar conmigo. El asesino del capitán Torres lo degolló mientras le afeitaba la barba. Una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros, un hombre para recordar. Aquí mi nombre. Era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa. ¿Y qué? ¿Asesino o héroe? Entonces, fíjense, no sabíamos quién era él, pero aquí ya dicen en el anuncio. El asesino del capitán Torres. Entonces, yo no sé el origen de este texto, no lo conozco, pero cuando empieza uno a ver esto, uno se da cuenta que nos están hablando como una especie de dictadura militar, ¿sí? Es como una especie de dictadura militar porque nos están hablando del capitán y además nos están hablando del revolucionario. Yo soy un revolucionario que va en contra de los principios de la dictadura y que por supuesto teniendo una navaja y además en sus manos a uno de los verdugos del pueblo, pues a ver, quisiéramos matarlo, ¿no? Pero que yo sea un revolucionario, como lo dice él, no necesariamente me hace un asesino. Una cosa no es por consecuencia de otra. ¿Listo? Y vamos así. Pero yo no quiero ser un asesino. No, señor. Usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre. Yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre. De espuma y nada más, según tal barbero. Qué lindo, ¿no? Y además miren que es el mismo título. De espuma y nada más, según tal barbero. Usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero y cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo, se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y suavecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca de su cinturón, de la pistola y del sombrero. Yo debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alisarse maquinalmente los cabellos, se puso el sombrero. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo: me habían dicho que usted me quería matar. Ah, no, ni siquiera, ¿no? Afirmación. Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo sé por qué lo digo. Y siguió calle abajo. Ay, qué fuerte, ¿no? ¿Por qué marqué el cómo? ¿Por qué marcar ese cómo tantas veces? Porque el cómo nos sirve para hacer una figura literaria que ustedes ya la conocen porque la hemos ido trabajando, que es el símil. ¿Sí? Está brutal ese texto, ¿no? Y además nos deja un montón de enseñanzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un símil? Que tengo una comparación que está de carácter explícito. Pero no necesariamente porque las cosas parecen, las cosas necesariamente son. Cuando yo digo que el río baja como un pequeño arroyo de escarlata, que la sangre baja como un pequeño arroyo de escarlata, aunque estoy haciendo una comparación y aunque estoy hablando de algo que se le parece, pues decir que un arroyo escarlata no es exactamente lo mismo que la sangre, ¿cierto? Cuando él dice que tiemblo como un verdadero asesino, él está queriendo decir que los asesinos tiemblan, que él aparentemente se está comportando como tal. Sin embargo, y nos lo dice acá arriba, yo no soy un asesino, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esos términos,
Porque lo que tenemos acá es claro, o sea, el tipo tiene toda la potestad para matar a su enemigo, pero no por eso lo culmina. Entonces, vamos a mirar las preguntas, ¿listo? En el primer párrafo, el autor menciona un pequeño arroyo escarlata para referirse a la apariencia que tomaría la calle después de que el capitán Torres fuera asesinado, el golpe rápido que necesita el narrador para convertirse en un verdadero asesino. Y aquí, pues chicos, es simplemente imaginarnos, pónganle imagen a la cosa, o sea, cuando estamos hablando de una figura literaria, vamos a ponerle imagen a la cosa. Pequeño arroyo rojo escarlata, o sea, me están hablando de un río, un riachuelito, ¿cierto? Si es escarlata es porque es de este color. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el golpe? La sangre derramándose por el piso si el narrador llegara a asesinar al capitán Torres. Bueno, una caudal, o sea, ya la ve redescartada, ¿listo? Un caudal de agua que corre cerca de la calle del lugar donde vive el asesino de la historia. ¿Se están refiriendo al agua? No. Entre la A y la C, chicos. Uy, acá están, esta pugna está dura. A y C, están entre A y C. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? La apariencia que tomaría la calle es la calle la que se va a ver así después de que el capitán Torres fuera asesinado. Ojo, este fuera asesinado, estamos hablando como de un tiempo pasado, ¿no? Como que ocurrió, ¿cierto? O la sangre derramándose por sí en el piso si el narrador llegara a asesinar. Vamos a mirar qué es lo que está, a quién se está atribuyendo, a la apariencia de la calle o a la sangre derramándose. Vamos igual al texto, no hay ningún lío. Entonces dice, y la sangre, espérense, los voy subrayando. Y la sangre, que sería como ese sujeto, esa partícula principal, seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Fíjense, todo esto son características de la sangre. Tibia, imborrable, incontenible, por el piso, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Si quitamos las características, no se altera la oración. Fíjense. Las características serían los complementos, ¿vale? Entonces vamos a quitar los complementos y miren lo que pasa. Y la sangre seguiría corriendo como un pequeño arroyo escarlata. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Por esa razón estamos haciendo una referencia a la sangre. La respuesta correcta es la C. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Aquí esta es una pregunta mucho más compleja, pero pues tenemos tiempo. Entonces vamos a mirarla así detenidamente. Considera el siguiente resumen del contenido del texto. La historia trata acerca del barbero de un pueblo que, como parte... Perdón, es que estaba leyendo sus respuestas, entonces, listo, pensé que tenían preguntas, pero listo. Considera el siguiente resumen del contenido del texto. La historia trata acerca del barbero de un pueblo que, como parte de un plan para convertirse en héroe, lleva al capitán Torres a su casa para arreglarle la barba y así tener la oportunidad de asesinarlo en favor de los revolucionarios. Aunque el capitán accede, la cobardía del barbero y su falta de compromiso con la revolución le impiden llevar a cabo su plan. Luego de examinar los pros y contras que implican el asesinato, el barbero decide finalmente dejar con vida al capitán, quien le asegura que lo ha defraudado porque esperaba que él lo asesinara como le habían dicho que lo haría. El resumen anterior puede considerarse, primero que todo, adecuado o inadecuado. Yo quiero que ustedes me descarten, primero que todo, si les parece que el resumen está bien o está mal. Yo quiero que primero como que concluyamos eso y después demos las razones. ¿Creen ustedes que el resumen es correcto o incorrecto? Necesito saber eso primero. Ya descartando eso, pues listo. ¿Qué dicen? Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En efecto, el texto es inadecuado. Primero voy a explicar por qué y después vamos a mirar cuál es, ¿no? O sea, porque listo, si dijimos que es inadecuado, pues se va adecuado y se va adecuado. O sea, estamos entre la A y la C.
¿Qué es lo que pasa acá? Primero que todo dice, la historia trata acerca del barbero de un pueblo como parte de un plan, para convertirse en héroe. Lleva al capitán Torres a su casa. ¡Ey! ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo llevó al capitán Torres a su casa? El man fue allá a peluquearse o a quitarse la barba o lo que sea, pero que él le haya dicho, ven, compitamos a la casa, pues no. Además, el uno sabía que el uno era capitán y el otro sabía que el otro era barbero, o sea, no es como que fue un engaño, ¿no? Muy bien, eso primero. Para arreglar la barba y tener la oportunidad de asesinarlo en favor de los revolucionarios. Aunque el capitán accede a la cobardía del barbero y su falta de compromiso con la revolución, le impiden llevar a cabo su plan. Luego de examinar los pros y contras que implica el asesinato, el barbero decide finalmente dejar con vida al capitán, quien le asegura que lo ha defraudado porque esperaba que él lo asesinara, como le habían dicho que lo haría. De hecho, no, él simplemente, bueno, que lo defraudara, pues además, ¿cómo va a defraudar el que va a matar, no? Entre otras cosas, ¿cierto? Pero miren estos detalles tan bonitos con los que no es posible afirmar esto sobre todo. Bueno, uno, lo de la casa, pues es inaudito, pero aquí hay otra vaina. Como parte de un plan para convertirse en héroe. Él quería convertirse en un héroe. Él plantea la siguiente dicotomía, chicos. Primero que todo nos dice, yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino. O sea, de entrada, él está como muy en contra de eso, ¿no? Yo soy un barbero, pero no soy un asesino. Primero eso. Después, además, nos va a decir lo siguiente. Él nos dice por acá que hay una dicotomía, asesino o héroe. O sea, él sabe que matar a esta persona le puede implicar dos perspectivas a la gente. Capitán Torres lo degolló mientras lo afeitaba la barba. Una cobardía, ¿sí? O sea, como aparte de todo, ni siquiera va a quedar como un héroe, sino como un asesino cobarde, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, ahí sí, el defensor de nuestra causa, pero esto es una hipótesis, ¿no? Pero me perseguirán hasta dar conmigo estas afirmaciones, asesino o héroe. Y él de entrada no quiere ser un asesino. Otra cosa que dice muy bonito, nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. O sea, él sabe de entrada, de antemano, que eso no es un acto heroico. De hecho, algo que me parece muy bonito y que además está enlazado con el título del texto, chicos, es justamente esto de espuma y nada más, ¿no? De que se unta un trabajador, de que se unta este barbero de espuma y nada más, ¿sí? No son los revolucionarios necesariamente los asesinos, están en contra de ellos, porque claro, el otro sí claramente lleva su pistola, el otro sí claramente puede decirle, me habían dicho que usted me mataría, vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Y lo peor es que dice, yo sé por qué se lo digo. El asesino es ese verdugo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces es inadecuado porque tergiversa elementos de la historia, él no afirma querer ser un héroe e introduce elementos que no están presentes como el elemento de la casa. Entonces aquí van diciendo, añade lugares que no están, acciones y pensamientos que no dan la descripción del texto. Muy bien. Entonces dice así, 12. Mafalda le da a la tortuga nombre de burocracia, qué cosa más rara. Vamos a leer entonces qué es lo que tenemos acá. Hola, me dijo Susanita que tenés una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia. ¿Burocracia? Pero che, mira que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia, ¿Por qué? Bueno, ¿y? Y ya está cerrada. Tal vez si hubiera venido antes. ¿Cómo? ¿Y hoy ya no? Es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento. Tendrá que ser mañana. O ya es imposible. ¿Y mañana dentro de qué horario más o menos? Y muy bien no sabría informarte. Ajá, volveré mañana. Y al final no me enteré por qué le puso ese nombre. Bueno, me encanta esto, porque si ustedes se dan cuenta, pues el atributo, la burocracia es justamente esta forma en la que nos van diciendo como las pautas de comportamiento corporativo, ¿no? O sea, como los trámites burocráticos, cuando te toca firmar cosas, cuando te toca ir a una notaría a certificar cosas, como que son todos estos requerimientos para la vida adulta que en realidad uno dice como realmente son necesarios y que además de eso, pues como lo ven, como este animalito va a tener una característica. ¿Qué característica tiene la burocracia y el animalito de
de Mafalda, esta tortuguita. Es silenciosa y tranquila en su comportamiento, es tímida para relacionarse con personas desconocidas, es organizada para administrar su tiempo y el de los demás, o es caprichosa en la organización de sus horarios. ¿Qué creen que es? O sea, porque fíjense, el niño así como todo, bueno, déjame conocer tu tortuguita, y ella como, no, mejor mañana. Y además el niño todo, bueno, entonces dime a qué hora, y ella como, no, mejor nunca. O sea, es como que todo el tiempo lo está ignorando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la característica por la cual este animalito representaría o se nos parecería a la palabra burocracia? Muy bien, es caprichosa en la organización de sus horarios. Lo van a entender mejor cuando estén más grandes y tengan que sacar una cita médica y esas cosas horribles. Entonces ustedes dirán, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Sí? O como llegar con papeles y hacer vueltas cuando les toque sacar el RUT y esas cosas. Van a decir como, ya entiendo por qué le puso burocracia a su animalito Mafalda. Correcto, la respuesta es la D.